Mi nombre es Maribel Campo y soy colaboradora docente en la Universidad de Salamanca en materia de discapacidad. Este vídeo se titula Formación para todas las personas, Educación inclusiva y Diseño universal para el aprendizaje, DUA. En él justificaremos por qué y cómo debemos formar a todas las personas, incluyendo al alumnado en situación de discapacidad. Además de actualizar terminología y ofrecer recursos, animaremos al profesorado a utilizar estrategias de formación e innovación docente sobre inclusión, como son el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables, con el objetivo de lograr una educación inclusiva. UNESCO define inclusión y equidad como los principios generales que deben regir todas las políticas, planes y prácticas educativas. Inclusión se define como el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todo el alumnado. Por otra parte, equidad es asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos se considere de igual importancia. Según Duque y Murillo, el mensaje de la educación inclusiva es simple, pero su puesta en práctica es compleja. Veamos soluciones. La educación inclusiva implica entender la inclusión como un proceso cuyo objetivo es llegar a todo el alumnado, eliminando barreras y formando a la comunidad educativa, pero no todo el profesorado ha recibido formación sobre educación inclusiva. El profesorado necesita aprender a ser inclusivo. En palabras del experto Melville Ainscow, en los docentes está la clave. UNESCO plantea 6 acciones como camino a seguir y una de ellas se refiere expresamente al profesorado. Es la acción tercera, velar porque se apoye a los docentes en su acción a favor de la inclusión y la equidad. ¿Pero cómo pueden los docentes ser más inclusivos? Con formación específica, por ejemplo, con recursos como las herramientas de formación para el desarrollo curricular publicadas por UNESCO, utilizando estrategias didácticas inclusivas como son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje servicio. También pueden reaccionar con adaptaciones ante situaciones específicas o ser proactivos y anticiparse a esas posibles situaciones utilizando el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es el reflejo del diseño universal en el ámbito educativo. Fue definido en 1984 por el Center for Applied Special Technology y se basa en 3 principios y 9 pautas. El primer principio trata de proporcionar múltiples formas de representación. ¿Con qué pautas? Pues dando opciones para la percepción, opciones para el lenguaje, los símbolos, las expresiones matemáticas y también opciones para la comprensión. Por otra parte, el principio segundo habla de proporcionar múltiples formas ahora para la acción y para la expresión. ¿Cómo? Pues proporcionando opciones para la interacción física, para la expresión y la comunicación o para las funciones ejecutivas. Y por último, el tercer principio habla de proporcionar múltiples formas de participación, es decir, cómo captar el interés, opciones para mantener el esfuerzo, la persistencia o opciones para la autorregulación del alumnado. Todos estos principios y pautas se asocian a 3 redes que intervienen en el proceso de aprendizaje. La red de reconocimiento, que explica el qué del aprendizaje, la red estratégica, que explica el cómo aprendemos, o la red afectiva, que se relaciona en el porqué del aprendizaje. Estas 3 redes se activan o no en función de las actividades que el profesorado plantee y, por tanto, es muy necesario que el currículum sea lo suficientemente flexible como para aplicar el diseño universal para el aprendizaje, es decir, para poder flexibilizar las formas de presentar la información, los modos en que muestran los conocimientos adquiridos y la forma en la que el alumnado puede participar en su propio aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es una buena estrategia para apoyar la diversidad desde un enfoque inclusivo, que permita reconocer esas necesidades y esas diferencias individuales. No obstante, independientemente de que el profesorado utilice este diseño universal para el aprendizaje o contemple flexibilizar el currículum para eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación que se encuentran día a día el alumnado que presenta en situaciones de discapacidad, también se contempla la opción de prestar apoyos individualizados con el objetivo de procurar equidad, es decir,
las mismas oportunidades de participación en su proceso de aprendizaje. Nos referimos a los ajustes razonables. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define ajustes razonables así: son las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Nos vamos a la materia educativa? Bueno, pues en materia educativa reconoce que se debe hacer ajustes razonables en función de las necesidades individuales. ¿Cómo? Prestando los apoyos necesarios para facilitar su formación con el objetivo de su plena inclusión. Algunos ejemplos de estos apoyos, ¿cuáles son? Facilitar el acceso, facilitar la ubicación en el aula, el uso de productos de apoyo, la presencia en el aula del intérprete de lengua de signos, de un asistente personal o incluso de su perro guía, anticipar nuestros materiales, tener tiempo extra para la realización de actividades y formatos alternativos en las pruebas, etc. Los ajustes razonables son estrategias reactivas y personalizadas ante las limitaciones en el funcionamiento del alumnado. La realidad es que una buena utilización del diseño universal para el aprendizaje hace disminuir la necesidad del uso de ajustes razonables. Como recursos, la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, publicada por UNESCO en 2017, ayuda a los equipos gubernamentales a incorporar la inclusión y la equidad en la política educativa de sus países. Si eres gestor en el ámbito educativo, te interesa este recurso, ya que analiza las políticas educativas de inclusión y equidad centrándose en 4 dimensiones: los conceptos, las declaraciones sobre políticas, las estructuras y sistemas educativos, así como las buenas prácticas. Y si quieres saber cómo se ha llegado a este punto en inclusión y en equidad, esta publicación lo resume: hacia la inclusión en la educación, situación, tendencias y desafíos, 25 años después de la Declaración de Salamanca de la UNESCO. Como resumen, en este vídeo hemos hablado, en primer lugar, de la necesidad de formar a todas las personas y hemos introducido cómo hacerlo. Hemos puesto de manifiesto el papel relevante que tiene el profesorado y la necesidad de ofrecerles recursos en materia de educación inclusiva. Hemos descrito el diseño universal para el aprendizaje como estrategia proactiva para lograr la equidad e inclusión, así como los ajustes razonables. Y por último, hemos hablado de la Guía para asegurar la inclusión y la equidad de la educación de UNESCO. Todos los niños y todas las niñas importan. Todos y todas importan por igual.